Leyendas de África. Los árboles come humanos. En diversos países de este continente se tiene la creencia de que los árboles resguardan el espíritu de sus ancestros. Si las personas cuidan a los árboles, los espíritus estarán felices y ayudarán a los pescadores. Entre más viejo esté el árbol, más viejo es el espíritu que lo habita. En Madagascar se dice que los árboles extienden sus ramas hacia las personas para comérselas enteras cuando pasen cerca. Cuando esto sucedía, se dice que las familias de las víctimas escuchaban en el aire una canción de su familiar, en donde se despedía de este mundo. Para que se salvara, se le debía pagar una cuota al pájaro carpintero, ya que era el único capaz de salvarlo. El origen de los elefantes. Muchos de los habitantes de la tribu de Kamba, en Kenia, comentan que sus antepasados más remotos les platicaron que los elefantes provinieron de los seres humanos. Se dice que hace mucho tiempo, un hombre pobre fue a visitar al dios Ibongia Njia, que es el espíritu encargado de alimentar a los pobres, y le pidió que le ayudara a aliviar sus problemas. Entonces, le ofreció ganado y ovejas, pero el hombre rechazó los regalos, pues lo que quería era que le dijeran el secreto para ser un hombre rico. Entonces, el espíritu le dio un frasco de ungüento. Le dijo que lo untara en los dientes caninos de su esposa, para que cuando crecieran, los pudieran vender al pueblo. El hombre así lo hizo. Sin embargo, cuando iba a cortar un diente a su mujer, ésta no quiso, por lo que sus piezas dentales siguieron creciendo. Poco después, su cuerpo también empezó a crecer, hasta que se convirtió en un elefante. Llena de vergüenza por su aspecto, se fue a vivir al bosque. Su esposo constantemente la visitaba, pero ella se rehusaba a regresar. Con el paso del tiempo, la mujer elefante tuvo a sus pequeños elefantitos. De ahí surgió la primera manada de paquidermos, que después poblarían la tierra. El espíritu de la enfermedad. La tribu de los Suk habita en el monte Elgon, en el país de Kenia. Ellos cuentan que todos los malestares y enfermedades son ocasionadas por un espíritu que se apoderó del cuerpo de las personas. Estos reciben el nombre de Oi. Si quieren que un enfermo sane, deben expulsar a ese espíritu de su cuerpo. Para hacerlo, debían remover y limpiar todo lo que había en la casa antes de su llegada. Si el familiar fallecía, se creía que el espíritu infectaba todas las cosas del hogar, por lo que la familia debía abandonarlo después de enterrar a su difunto. El Bioko es una criatura considerada diabólica, muy parecida a un enano que habita en las selvas tropicales de la región del país de Zaire. Se cuenta que estos seres son espíritus ancestrales que están resentidos por la vida, pues sienten que el universo o las deidades los abandonaron a su suerte. Tienen una apariencia terrorífica y grotesca que aterra a quienes lo ven. Las personas que se han encontrado con ellas solo recuerdan sus dientes y sus afiladas garras. Vigilan los terrenos que habitan. Solo unos pocos cazadores se atreven a entrar en sus dominios. Si una mujer entra a sus tierras, pierde la conciencia y no recuerda nunca más. El castigo de los monos. Se cuenta que hace mucho tiempo, tanto humanos como monos vivían en armonía y podían hablar. Un día, una aldea de humanos decidió realizar una fiesta, y el jefe de la tribu tomó tanto vino que terminó borracho. Al día siguiente, el jefe de la tribu se dirigió a la comunidad de monos, y cuando llegó, apenas si se podía sostener en 2 pies. Los monos se empezaron a burlar de él, y también empezaron a humillarlo. Entonces, el jefe de la tribu los acusó con su dios Nsame, que los condenó a trabajar por toda la eternidad para los humanos. Sin embargo, los monos dijeron que nunca trabajarían para ellos. El líder de la tribu humana, al ver cómo se comportaban los simios, hizo un plan en el que los iba a castigar. Realizó una fiesta y a la comida le puso narcóticos, es decir, sustancias que hacían dormir. Invitó a los monos y cuando estos comieron del banquete, se quedaron dormidos. Cuando despertaron, se dieron cuenta de que estaban recibiendo latigazos. Los monos se quejaron con las deidades, pero no obtuvieron respuesta. Entonces, los hombres les cortaron la lengua para que perdieran la capacidad del habla. Hartos por el mal comportamiento, los monos decidieron ir a la selva a vivir, para no trabajar más para los humanos.
Por esa razón, desde entonces y hasta el día de hoy, los monos no pueden hablar. Y en la noche empiezan a aullar como si les dieran latigazos. El baobab. Se dice que en la época de la creación, los baobabs eran los árboles más hermosos de la tierra. Se caracterizan por su forma extraña, ya que su tronco tiene forma de botella. Estos árboles eran muy queridos por todos, tanto que cada uno de los dioses le dio un regalo, y entre todos le otorgaron longevidad y eternidad. Sin embargo, los árboles empezaron a crecer y a presumir de forma orgullosa su belleza. Empezaron a decir que eran únicos en el mundo, por lo que las ramas empezaron a crecer más y más y empezaron a tapar al resto de las plantas y animales, impidiendo que recibieran el sol y la lluvia, condenándolos a vivir en un mundo de oscuridad. Los baobab, no conformes con sentirse superiores a otras plantas, les dijeron a los dioses que pronto los iban a alcanzar en su morada en el cielo. Cuando las ramas llegaron a las primeras nubes, los dioses se enojaron por tal osadía, por lo que los condenaron a crecer al revés, diciendo que sus raíces iban a estar en el aire e iban a empezar a crecer hacia abajo, en donde estarían sus flores. El lago Antañabo. En Madagascar existe un lago que es considerado como sagrado por diversas tribus. Se cuenta que hace mucho tiempo existió una ciudad cuyos habitantes vivían muy felices. Entre ellos vivía una pareja que tenía un hijo recién nacido. Un día, repentinamente el niño empezó a llorar. La madre se llevó a sus hijos a las afueras de la ciudad, y cuando llegaron a un árbol de tamarindo, el niño dejó de llorar. Cuando se quedó dormido, la madre regresó con su hijo en brazos, y cuando llegaron a la casa, volvió a llorar. Durante varios días estuvieron en esa misma situación. La mujer no entendía por qué su hijo se quedaba dormido solamente en el tamarín, pero cuando llegaban a la casa, empezaba a llorar. Una noche, como de costumbre, la mujer llevó a su hijo al árbol para que dejara de llorar, y en ese momento, un gran hoyo se formó en la tierra y se tragó a la ciudad. Poco después, se empezó a inundar hasta que formó al actual lago. La madre y su hijo fueron los únicos habitantes que sobrevivieron. El agua se detuvo exactamente a los pies del tamarindo. La mujer se dirigió a otro pueblo y les contó a sus habitantes todo lo ocurrido. Desde entonces, consideran que ese lugar es sagrado. Las tribus de Antancarana y Sacalaba creen que los espíritus de los habitantes que se ahogaron están en el interior de los cocodrilos que están en el lago. Si los habitantes quieren tener descendencia, les deben ofrecer alimento a estos. También se cuenta que las aguas son tan sagradas que las personas no pueden sumergirse en ellas. Si necesitan de líquido, especialmente para sanar alguna dolencia, lo deben tomar con un recipiente y así beberlo, pero nunca se deben zambullir. La serpiente que sostiene el mundo. Hace eones no existía nada. El dios andrógino de dos caras, Magu, que representa el sol y la luna, era acompañada por la gran serpiente Aido-Wedó. Magu se transportaba de un lugar a otro gracias a ella, mientras estaba dentro de su boca. De esa forma, mientras se movía de un lado a otro, iba construyendo el mundo. Sin embargo, le puso tantas cosas al planeta, como montañas, cerros, volcanes, árboles, animales, entre otras cosas, que era imposible cargarlo. Entonces Magu le pidió a la gran serpiente que le ayudara a transportar al planeta. La serpiente aceptó. Sin embargo, el calor del planeta era tan insoportable que la serpiente no lo podía tener en su boca. Por esa razón Magu creó los mares y los océanos. Debido al gran peso del planeta, la serpiente Aido-Wedó a veces cambia su posición. Por esa razón es que repentinamente en la tierra se producen temblores. También debe alimentarse, por lo cual se dice que hay un grupo de monos rojos que forzan grandes barras de hierro para que coma. Dice la leyenda que si se agotan las reservas de este mineral, la serpiente cósmica se devorará a sí misma, provocando que la tierra caiga en el mar. También se dice que su hermana gemela habita en los cielos y es quien conduce los rayos del sol hacia el planeta. La creación del ser humano. Se dice que el dios Muluku fue el creador de la tierra. Poco después, pensó que sería bueno que algún ser se encargara de cuidar las tierras que creó. Entonces excavó 2 hoyos, y de ellos salieron un hombre y una mujer. Después les dio las herramientas y las semillas para que empezaran a dedicarse a la agricultura. De esa forma podían vivir de manera independiente.
Poco después, el hombre y la mujer dejaron las tierras que Muluku les encargó y se fueron a vivir a otro sitio. Los terrenos, al ser descuidados, empezaron a marchitarse y a secarse hasta que se transformaron en los actuales desiertos. Muluku, ofendido, tomó la cola de 2 monos y se la puso al hombre y a la mujer, quedando convertidos en monos. Por otra parte, los simios a los que les quitaron sus colas bajaron de las copas de los árboles y empezaron a actuar como seres humanos.